Les doy la bienvenida a este nuevo video. Antes de iniciar quisiera pedirles que se suscriban a este canal, activen la campana de notificaciones y si pueden me sigan en Twitter. Dejando atrás el mendigo time, ahora sí, arranquemos. Vi en Twitter una persona que estaba comentando que el Barça le daba la razón a Koeman al fichar a un jugador como Kessié, un jugador muy físico, y que esto representaba que el Barça estaba entrando en esta modernidad de tener jugadores muy físicos para crear un esquema de juego un poco más vertical o muy vertical, similar a lo que hacen, por ejemplo, equipos como el Liverpool, que son juegos de toque, pero es muy rápido. Con respecto a esto, quise hacer un análisis. Bueno, antes de empezar, si no sabías, el día de hoy el Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Andreas Christensen y también el fichaje de Frank-Yannick Kessié. La polémica, si se quiere decir, viene a raíz del fichaje de Kessié, porque es un jugador muy físico, que no encaja en el juego de posesión, etcétera, etcétera. Sobre esto, primero, contraargumentar que es muy ridículo esta presunción, ya que las personas que han visto jugar a Kessié sabemos que sí se destaca también por ser muy técnico. No es solamente un futbolista cuyas principales características sean físicas. Que sí es muy técnico. Es normal ver a que sí enganchar a uno, dos o hasta tres rivales. Lo he visto en algunos partidos. Y es un futbolista que tiene mucho gol. Es más técnico de lo normal en el sentido de la posición que a veces suele ocupar. Él hacía un doble pivote, si no recuerdo mal, con Sandro Tonali en el Milan, y ellos dos son futbolistas con características similares en el sentido de que son muy técnicos, pero también son bastante físicos. Sobre todo tienen una buena forma en el momento de la marca, es decir, son férreos, son fuertes en la marca. Esto no quiere decir que el Barça le esté dando la razón a Koeman o a las otras personas que critican el juego de posesión y lo llaman anticuado y demás. Ya hemos dejado en claro en este canal que, por ejemplo, solo es cuestión de ver a alguien como Pep Guardiola, lo que hace en el Manchester City, para darnos cuenta que el juego de posesión está todavía muy vigente. El problema está más centrado en los ejecutores, y que sí, analizándolo desde una perspectiva lógica, encaja perfectamente en el Barça. No sé de dónde salen estas conclusiones de que entonces el Barça va a tener que modelar todo un esquema de juego distinto únicamente por la inclusión de un nuevo fichaje como es el caso de Kessié, que insisto, encaja perfectamente en el juego de posesión. Tal vez no tenga la experiencia asumiendo o con este tipo de fútbol, pero de que se puede adaptar lo puede hacer. Puede desempeñar una posición muy similar a la que tiene Frenkie de Jong, que está muy cerca del Manchester United. Es una muy buena competencia incluso para Busquets, porque se puede desempeñar en esa misma posición también. Y como no, puede ser una muy buena competencia para Gavi y para el mismo Pedri. Así que Kessié es un futbolista muy polivalente que le aporta muchas cualidades al medio campo del Barça. Y es ridículo pensar que solamente porque es muy físico en el sentido atlético de la palabra, entonces ya el Barça está haciendo cambios para dejar atrás el juego que le ha dado la grandeza a este equipo que tiene hoy en día. La invitación es que por favor las personas que vean esto de esta manera sean un poco más críticas. Son los mismos que defienden que el Real Madrid tuvo un muy buen nivel de juego en la Champions, son los mismos que dicen que el entrenador es el 90% de lo que representa el desempeño de un equipo, y realmente es ridículo. O sea, es muy cansado ver cómo en el fútbol hay este tipo de argumentos vacíos, porque son argumentos vacíos, son argumentos carentes de la mínima connotación de lógica. ¿Cómo es posible pensar que porque un futbolista con un corte físico a simple vista llega a un equipo significa que todo el esquema de ese equipo va a cambiar? Si, por ejemplo, recordemos cuando Ibrahimovic fichó por el Barça, entonces todo el esquema del Barça cambió por Ibrahimovic, ¿o fue Ibrahimovic el que tuvo que tratar de adaptarse a este esquema del Barça? Es una muy buena comparación, me parece a mí. Yaya Touré, por ejemplo, un jugador que tiene muchas cualidades comunes con Frank-Yannick Kessié.
¿Fue Turellaya un muy buen mediocampista del Barça? Únicamente se fue porque Busquets lo sentó y no quería tener competencia, o bueno, al menos no quería que su competencia fuera el titular indiscutible. Él quería partir como titular indiscutible y que sea otra persona el que quiera o que aspire a quitarle el puesto. Eso es lo que nos dice la historia y esos son los hechos puntuales. Profundizando un poco más en el fichaje de Kessié, me parece interesante la estrategia que está aplicando el Barça con respecto a este futbolista, con respecto a estos fichajes que llegan gratis y que tienen un salario un poco más adecuado a la nueva época del Barça, una época no más austera, porque no diría que es austera, sino que es una época más bien adaptada a la modernidad desde el punto de vista económico, con unos topes de fichaje muy bien estructurados. Me refiero a los topes de los salarios muy bien estructurados, como por ejemplo es en el Bayern Múnich, en el mismo Liverpool o en otros equipos cuyo éxito podemos ver para mejorar desde acá. Es decir, desde el Barça podemos ver estos equipos y tomarlos como un ejemplo a seguir. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué piensas acerca del fichaje de Kessié? ¿Crees de corazón, crees que esto significa que el Barça está dejando atrás el juego de posesión y piensa aplicar un fútbol más vertical como el que vemos en equipos como Liverpool u otros casos, como puede ser incluso el mismo Real Madrid? ¿O más bien piensas que puede ser un muy buen aporte al mediocampo por su polivalencia? O si tu opinión no es ninguna de las dos, no importa, me gustaría verla en los comentarios. Nuevamente, te pido, si quieres apoyarme, que te suscribas a mi canal de YouTube. Es simplemente darle clic en un botoncito. Si es que YouTube le recomienda estos videos a alguien, porque realmente el algoritmo funciona de una forma muy curiosa. Así que nada, gracias por ver el video, gracias por estar acá y te espero en otra ocasión. Saludos.